Bienvenidos a otra entrevista cara a cara con los candidatos PECs para las elecciones del 2021. Mi nombre es Christopher Vizcardo y el día de hoy tengo el placer de estar acompañado por la candidata Mercedes Chun Alvarado, que es candidata de Democracia Directa con el número 2. Bienvenida al programa, un gusto poder conocerla y poder sentarnos a hablar de estos temas importantes para el país. Me gustaría que se pudiera presentar al público, que nos cuente un poquito sobre su trayectoria, su vida y qué es lo que la ha impulsado a lanzarse al Congreso. Bien, pues muy buenas tardes desde Barcelona. Buenos días, Perú, así como el noticiero. Pues ya lo has explicado bien, mi nombre completo, pues vuelvo a recordar. Soy Mercedes Chun y nacida en Chimbote, en el Puerto Chico, que le llaman, perdón, en el Norte Chico, Ancash, Perú. Y desde hace 24 años vivo aquí en la ciudad de Barcelona. Mis inicios, digamos, de política se inician en, valga la redundancia, en las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursé estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Empecé muy jovencita y siempre era mi apego y mi acercamiento como contestataria, como reivindicadora de mis derechos y la lucha social. Era constante, sin participar en un partido político, digamos, tradicional, ¿no? Porque esto venía un poco de familia. A la edad de 33 años, pues de haber estado laborando en Perú en consultorios jurídicos gratuitos también, pues aparte de los consultorios que hicimos con una sociedad con compañeras, pues tuve que emigrar, tuve que venir a Barcelona, una decisión familiar, no pensé que se alargaba, pero se alargó. Y claro, llegué aquí como una migrante más para hacer esta recepción del país que me acogió, pues pasé por procesos, ¿no? Muchos procesos que no solamente eran procesos de migración, consulares, no, sino también de adaptación y de reinserción también aquí. Eso hizo que pues continuara un poco mis luchas, ¿no? En el devenir, pues he tenido contacto siempre con Perú, nunca se ha perdido ese nexo, muy pendiente de la actualidad, muy pendiente de la economía, muy pendiente de la política. Y ahora, tuve que reinventarme. Entonces aquí trabajo como asistente sociosanitario. Estos son unos estudios que he realizado que no están en mi hoja de vida porque no están reconocidos, entonces he preferido no ponerlos. Y es más, no me acuerdo que a lo mejor he puesto, pero lo cierto es de que son cursos que se hacen como intermedio, ¿no? Son de formación profesional. Y esto equivale a una nueva visión de lo que significa cuidar a personas dependientes, no solo por la edad, sino también por sus capacidades, su dependencia, su autonomía, o la no autonomía o la no dependencia, y eso equivale a enfermedades y a discapacidades. Entonces, hay un equipo, hay una población vulnerable y en la cual, pues, un poco ese servicio que tengo tan innato, pues puedo verlo plasmado, ¿no? Entonces, yo he estado bastante ligada, lo voy a decir, siempre pegada a la izquierda, no a la derecha, y lo tengo que decir así, porque esos son mis ideales, eso es lo que me ha forjado siempre, pero siempre sacando lo positivo de todos los sistemas, siempre, porque todo trae desarrollo, aun cuando muchos sistemas que ya han fracasado porque precisamente no han podido cubrir las grandes mayorías, pero traen su desarrollo y traen su progreso. No estamos viviendo en un mundo tan feo que digamos, porque gozamos de
de muchos inventos de la tecnología y disfrutamos de grandes cosas, como por ejemplo hoy podemos estar usando esta plataforma y poder llegar a miles y miles de personas, tal vez no directo, pero después podemos compartir y podemos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué democracia directa? Democracia Directa es un partido nuevo, pero un partido que viene con una hoja de ruta y con un, digamos que, una carta grande de presentación, que es el de haber logrado vía referéndum la devolución, por lo menos la ley de devolución de los aportes al FONAVI. Se han tenido el trabajo de hacer una labor de hormiga, una labor de respuesta a una gran necesidad de un grupo de trabajadores. Entonces, ellos han hecho todo un trámite de lo que significa el referéndum. Han aplicado una figura política y una acción que emana del pueblo. Entonces, han podido reunir, obviamente, para el requisito, las más 2 millones de firmas, y entonces esto hace más de 20 años. Luego hace 10 que empiezan a intentar llegar al gobierno. Lamentablemente no se ha podido hasta hoy, pero sí me ha acercado mucho de lo que significa un partido fresco, joven, sin pasado de corrupción, un partido que nace del pueblo y para el pueblo, que eso asusta mucho, ¿no? Porque tenemos ese gueto de hablar del pueblo, pues yo no lo quiero decir porque no voy a hacer apología de la derecha, ¿no? Para cuando tipifica lo que significa el pueblo. Entonces yo solo te voy a decir que me identifico con ese pueblo rico en cultura, ese pueblo rico en folclore, ese pueblo rico que viaja con su gran deseo de que a través de sus estudios saldrá de pobre y se hará rico, con ese pueblo luchador, y con todos los estamentos de lo que significa ser un peruano, ser un connacional, y que aquí, al salir de nuestro país, pues reconocemos lo que dejamos, valoramos lo que adquirimos, y nos enriquece aún más todavía para poder valorar lo que es el ser humano, lo que es tu paisano, lo que es tu compatriota, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, democracia directa me concita mucha atención y empiezo la militancia. Posteriormente nos preparamos recogiendo el capítulo de los derechos del peruano migrante o del peruano en el exterior, que está contemplado en su hoja de ruta del Partido Democracia Directa, y también en el proyecto de la nueva Constitución. En el proyecto de la nueva Constitución vienen proyectos de leyes, y en el plan de gobierno o proyecto, programas, en la parte de política exterior, en un eje del proyecto, vienen las propuestas, digamos, de lo que significa trabajar por el peruano en el exterior, por los PECs. Entonces, esto es un equipo, es una orquesta. Estas propuestas que llevamos los 4 candidatos, que somos Estados Unidos, Argentina, por Europa, España e Italia, es de todo un consenso elaborado de muchos años de trabajo de organizaciones peruanas en muchas partes del mundo que han hecho esta recopilación de las necesidades, y por eso tenemos 10 propuestas bandera que van dentro de los ejes de la política exterior del plan de gobierno, aparte del capítulo de leyes que están en la nueva Constitución. O sea, hay que diferenciar bien. Y eso es lo que me concita a mí, el hecho de poder tener una plataforma que me identifique con lo que digo, porque no hay nada mejor que ser transparente y que hablar con la mirada, que tener ese lenguaje verbal. Y eso lo practico mucho en mi profesión, en mi nueva profesión, porque tú tienes que hablarle a una señora de 90 años o un señor de 90 años que ya no te oye, que está fuera, pero que nunca ha perdido su memoria base, que nunca ha perdido el tacto, que nunca ha perdido la canción, cómo recuperar. Y eso lo hacemos a través de la escucha. Y entonces eso nos da lo que es la humanidad. Y democracia directa
cuando nos habla del pueblo, cuando nos habla de la dignidad, nos está hablando de esa ética política que hemos perdido, de esos valores que se han perdido, que nos hemos dejado atrapar por todos estos años. Pero claro, si nosotros, si todos los candidatos congresistas o los candidatos a los partidos políticos, pues usamos todo esto, pues parece humo, parece demagogia y parece populismo, pero es nuestra realidad. Tenemos que seguir diciéndolo, tenemos que seguir insistiendo. Estamos atrapados 30 años por una especie de gobierno que se semeja, porque si no son los padres, son los hermanos, los hijos y hasta los primos hermanos, que solo quieren seguir manteniendo este sistema, seguir manteniendo esta economía, porque todo esto es político, económico y social. Entonces, eso es lo que a mí me acerca a democracia directa. Muy interesante que pueda usted desglosar todas esas cosas. Le quisiera hacer una pregunta más, que es una pregunta que más o menos que concierne a la juventud. Muchos de los de mi generación se han interesado en la política a partir de noviembre del año pasado, con todo lo que sucedió en el país, ¿verdad? Me gustaría saber si usted estuvo a favor, en contra, apoyó desde donde estuvo, ¿no? Porque obviamente no todos estuvimos en Lima, Perú, pero me gustaría saber cuál es su opinión sobre los eventos de noviembre y bueno, eso, ¿no? Sí, mira, estuve, sí, muy presente, porque estuve presente en reconocer primeramente al grupo que podía orientar, estaba presente en ver las reacciones de los políticos, de los partidos, de la población, de las instituciones. Estuve muy presente en indagar, en ver por qué esa expresión del pueblo, ¿no? Presente para que no nos mareen, presente para saber la información directa de lo que significó que esos jóvenes salieran y que por un lado eran apoyados, por otro lado eran rechazados y por otro lado utilizados. Entonces, cuando pude contrastar, valorar, ya tomé, para empezar, no quiere decir que yo tenga que convencerme, no, porque uno tiene, yo saludo todas las protestas. Yo saludo y apoyo que si el pueblo necesita protestar y no tiene una tribuna, ha de salir a las calles, con o sin autorización. ¿Por qué? Porque si vas a esperar que te den autorización, seguramente te pueden decir que no puedes, pero tú tienes la necesidad de protestar. Entonces haces una marcha pacífica, pero puede venir gente detrás y te distorsionó el mensaje. Pero entonces, yo eso he matizado para que no es que yo me ponga una situación de comodidad y de oportunismo y entonces ahora venga y dé mi discurso. No, yo celebro y saludo que es más que los jóvenes se involucren ante el hartazgo. Hubo un hartazgo porque teníamos un presidente corrupto, con vacancia, que seguramente las fracciones moradas, las fracciones de A, las que lo llevaron, las que no lo llevaron, existía allí políticamente un contexto. Pero luego aparece un señor y luego la prensa empieza a trabajar, los jóvenes se apuran en salir. Y luego son víctimas de esa represión. Y por eso tenemos 4 héroes del Bicentenario, ¿no? 4 héroes de la marcha. Entonces, visto así, como una compatriota más que quiere defender, que está cansada de este sistema, que ya no cree en las leyes, que no cree en el Congreso. Entonces yo les apoyo en ese punto. Ahora, si me pongo a valorar quiénes los incitaron, pues seguramente no estaré de acuerdo con esas personas, porque utilizaron también a los jóvenes. Muchos de ellos no sabían ni por qué salían. ¿Sabes? Pero sin embargo se saluda esa gran iniciativa que el pueblo ya no, y que sobre todo los jóvenes, ya no están a la espalda de las necesidades, que los jóvenes ponen voz y rostro
para que puedan ser escuchados. Y de hecho está que fueron escuchados. Claro que sí. Permítame preguntarle un poco sobre las propuestas. Yo sé que son 10 propuestas las que lleva Democracia Directa. Me gustaría que usted pudiera resaltar tal vez las que considera que son las más importantes y que, bueno, para poder nosotros comentarlas, ¿no? Sí, claro. Mira, cuando digo las 10 propuestas bandera, claro, obviamente son del contexto que tenemos como leyes, pues tenemos que sacar algunas para también que nos sirvan de poder transmitirlas de la campaña, ¿no? Entonces, siempre lo remarco porque uno tiene que mirarse adelante, pero es muy importante remarcar porque en la mayoría de sus propuestas no figuran, por ejemplo, los trámites consulares, ¿no? O la conexión de los consejos de consulta, porque eso vendrá dentro, por ejemplo, de la primera propuesta, que es el cambio de la Constitución, o sea, cambio de una nueva Constitución, incluidos los capítulos de los derechos de los ciudadanos en el exterior, de los peruanos en el exterior. Entonces, pero en las propuestas detallamos, por ejemplo, la creación de la región extraterritorial de los peruanos en el exterior. Debes haberla ya oído, esta propuesta, ¿no? Pues en esta propuesta vamos a tener todas las autoridades necesarias y la creación de los consejos de participación de consulta, que serán como los consejos que tenemos ahora, pero que estarán activos y en todas las partes donde haya un peruano. Y esto viene no necesariamente porque también se cambia la Constitución, porque en la que tenemos, si modificamos la ley 27867 en el artículo 2, nosotros ya por libre disposición podemos hacer que eso se venda no como algo territorial, sino como derecho público, y como eso lo ampara el derecho internacional. Entonces, por ahí podemos también hacerlo, ¿no? Obviamente que eso será un arduo trabajo, porque obviamente es una propuesta. Pero esto enmarca que podamos ser nosotros mismos los que podamos elegir a nuestros representantes del servicio diplomático, o sea, al embajador, que serán los embajadores políticos plenipotenciarios, que serán los que tengan un nexo, una articulación más cercana, que conozcan más o menos la población, la ciudad donde irán, donde haya una empatía, donde no tengamos estas situaciones de ahora, ¿no? De tanta queja. Asimismo, hablamos sobre las nuevas instituciones o formalizar las que ya tenemos, y la creación de un instituto de los peruanos en el exterior, de una ley general de pensiones, donde los aportes que hayan sido hechos en Perú tengan una validez en el país receptor y viceversa. Si regresamos al Perú, la validez de los países receptores hacia la legislación, encontrar el marco teórico para que el Perú también lo reconozca. De hecho, hay convenios bilaterales, por ejemplo, aquí en España, que nos reconocen las aportaciones que se han realizado, y pues muchos de mis compatriotas lo han hecho, ¿no? Pero esto es más grande, o sea, yo no, porque yo estoy en Barcelona, no quiere decir que voy a hacer esto, no. También, por ejemplo, el tema de recuperar la nacionalidad. En nuestro proyecto de ley también hablamos que todo peruano tiene el derecho y ser irrenunciable a la nacionalidad peruana. O sea, no podemos, que en ese vacío que hay en el artículo 53, o sea, en algunos países se ha perdido, pero hay grandes proyectos que están ahora en el pleno, y esperemos que, porque los compañeros de Múnich han avanzado mucho en ese respecto, y se pueda pues quitar ese año obligatorio que tengas que vivir en el Perú para que puedas hacer esto, ¿no? O sea, evitar esa situación engorrosa de la recuperación, ¿no? Que sea más expresa, ¿no? Esto. Luego también, en lo que respecta a nuestras propuestas, está una ley general
de migrantes en el Perú. O sea, cuando un migrante llega al Perú, pues ha de insertarse, no debe pasar lo que nos está pasando, ¿no? O sea, debe haber una ley también que recoja, pues, 4 principios, que son los principios básicos de la humanidad, de la legalidad, la solidaridad, la reinserción, ¿no? Y también ponemos que el peruano sea sujeto de crédito en el país, que también exista ese nexo, que ese ranking crediticio, esa hoja de vida que te piden, esos requisitos que se refrendan en la parte laboral o de las propiedades y tal, pues si yo soy una retornada y llego al Perú, yo no voy a poder tan rápidamente poderlo demostrar, pero yo lo he tenido, por ejemplo, aquí, o no necesariamente puedo retornar, quiero hacer una inversión, quiero hacer una compra. Entonces, si es reconocido lo que nosotros tenemos aquí, allá, también, pero igualmente lo matizo. Esto es un trabajo. No vamos a llegar con una ley a pasarnos por todo y decir, quiero que aquí obligar a los bancos que haga una ley que me reconozcan todo esto. No, no, porque es muy cierto que no podemos decir lo que no podemos alcanzar. Como congresistas tenemos lo grande que se ha repetido: representación, legalidad y fiscalización. Pero sabemos que una ley se va al Ejecutivo y el Ejecutivo la reglamenta. Y ahí viene mucha situación de enfrentamiento y tenemos que pedir la renovación de la ley, la reformulación, la modificación de las leyes, ¿no? Entonces, para eso mismo tenemos que trabajar mucho en el debate, tenemos que recoger agendas de muchas instituciones, no solamente de nuestras propuestas. Hay que sumar y hay muchas diversidad de problemáticas. Entonces, el hecho de articular nos va a dar este campo de poder trabajar para los 3,5 millones de peruanos que somos. Me parece muy, muy interesante lo que usted está comentando. Una pregunta nada más, porque, bueno, hay otras preguntas que quiero realizarse, pero antes de seguir adelante sobre las propuestas, esto me parece muy interesante. No sé si le entendí bien. ¿Ustedes consideran de que se debería, los embajadores deberían ser elegidos por los peruanos en el exterior? Entonces, la misión del embajador es representar al gobierno peruano en todas las negociaciones y en todos los tratos de gobierno a gobierno, ¿verdad? El cónsul es el que más o menos se encarga de cuidar a la población peruana en el exterior. ¿No estamos mezclando un poquito funciones al decir de que el embajador tiene que ser escogido por el pueblo? Aparte, una cosa más, la potestad de escoger a los embajadores casi siempre ha sido del Ejecutivo, del partido que representa el Ejecutivo, ¿no? Que va a representar, como digo, a esa asociación política en otros países. Se podría dar, no sé, si escogemos a los embajadores de manera democrática, de que el embajador en Estados Unidos sea de Fuerza Popular y que el presidente sea de democracia directa. Entonces se podría perder ahí la conexión entre un país y el otro, ¿no? Porque de repente el embajador no le gusta lo que le diga el presidente. No sé qué opina de eso. Sí, no, mira, de pronto ha habido una emoción y no se ha explicado bien, ¿no? Es muy cierto lo que tú dices y esto lo contempla la ley de relaciones exteriores y también del servicio diplomático. Y sabemos que primeramente para llegar a hacer la carrera de diplomacia, para poder llegar a ser los funcionarios políticos, los diplomáticos, ellos pasan por un estudio muy arduo, el acercamiento hacia la academia es muy largo y no es que nosotros vamos a tener una injerencia en nombrar a los embajadores. No, estamos hablando de
de los actores cercanos a nosotros. Y obviamente no digo necesariamente que lo vamos a hacer nosotros los peruanos en el exterior. ¿Por qué? Porque igualmente, por ejemplo, ahora mismo el voto será para todos, no solamente van a votar los de aquí para aquí. Entonces, en este caso de la contienda de las elecciones del 2021, ¿no? Las generales y congresistas Parlamento Andino. Entonces, cuando hablamos de no ser nosotros mismos, ya estamos amparándonos en la nueva Constitución, el que el poder está en el pueblo. Quien legisla gobierna. Estamos hablando ya en otro sistema, ¿no? Aparte de eso, ya le digo, esto es una propuesta, que esto será debatida. Entonces no estamos imponiendo una ley. Nuestra idea es sí llegar y convencer, pero obviamente que esto está también valorado, no vengo a inventarme algo, ¿no? Pero en un nuevo sistema, en una democracia no solamente representativa, sino participativa, en una democracia total, estas circunstancias, estas propuestas se dan. Bueno, me parece muy interesante lo que está mencionando, que bueno, que todo esto se daría en un marco de, bueno, de una nueva constitución, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero de todas maneras me gustaría poder hacerle algunas preguntas sobre la coyuntura nacional, específicamente sobre lo que propone el partido para poder salir de esta crisis sanitaria y económica. No sé qué propuestas están manejando ustedes para poder sacar adelante a los muchos peruanos que desafortunadamente están sufriendo por esta situación, ¿no? Sí, mira, nuestro candidato a presidente por el partido de Democracia Directa, que sí es nuestro presidente del partido, va haciendo una campaña de a pie, ¿no? Él ha cogido una furgoneta, una camioneta y está visitando el país de lo largo y ancho. Y nos está diciendo, y creo que queda en la memoria, desconfíen obviamente, que primeramente Democracia Directa no es un partido cortoplacista, no, tiene una agenda hasta el año 50 y se ha sometido a la agenda del 2030. Entonces, el plan de gobierno está ajustado a un proyecto económico, social, político y del medio ambiente, la conservación de la sostenibilidad. Entonces, lo dice claramente el estatuto, ¿cómo va a atacar esta brecha social? ¿Cómo va a atacar la corrupción? Pero sobre todo, principal y primordial, el marco del desastre de sanidad. Entonces, ¿cómo lo dice? Inmediatamente, vacuna para todos, fortalecer las infraestructuras. Y él sabe, cómo sabe dónde están localizados los dineros, como dice él, ¿no? Él ha localizado los dineros que van a ser los que devuelvan a los trabajadores que aportaron al FONAVI. Lo sabe que está en 3 lugares, lo ha dicho, están los vídeos. Y asimismo, también él sabe dónde hay presupuesto para que se quede en el Perú, para que se quede en sanidad. Entonces, eso es lo primero que atacará. Y también en sus primeros 100 días reunirá a todas las instituciones sociales para recoger ese clamor y esa necesidad. Me gustaría una pregunta más, es de que, para ser honesto, yo traté de buscar información sobre su hoja de vida según lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones, pero no me muestra experiencia laboral, no me muestra ingresos, no me muestra, bueno, aparte de los estudios que ya mencionamos, no me muestra los inmuebles, o muebles o No, es que no tengo inmuebles, ningún inmueble, no tengo. pero, por ejemplo, por lo menos la ciudadanía quisiera saber su experiencia laboral o sus ingresos, No, sí, pero a porque ver, eso es, ¿por qué no salió figurado cuando yo ahí? organizo, perdona, cuando lleno la hoja de vida y tal, yo no pienso nada de lo que tengo ahora. Yo pienso, me inscribo con lo de Perú. O sea, mi pensamiento se fue a Perú. No llené
no llené nada. Es más, cuando trabajo en Perú, soy una más de que formo parte de un staff, de una bufete de abogados, y no, yo no tenía, obviamente, como bachiller, no podía tener yo un estudio a mi nombre, ¿no? Entonces, pues no me figuro allí. Y soy como los mil de informales que trabajamos y trabajamos, como dicen aquí, en negro. Por tanto, yo acabo el 89 y el 97 viajo, pues ahí no tengo yo, no tengo vida laboral para demostrar. Entonces aquí sí puedo sacar mi vida laboral, si eso vale, pues yo lo adjunto o lo tendré que poner en las vidas, ¿no? Y aquí tengo 24 años cotizados en la Seguridad Social, que por suerte con 9 ya me puedo jubilar, bastante joven. Y sí, sí, gracias que llegué. Y entonces tengo 3 etapas de trabajo, ¿no? La primera etapa es que trabajé con una familia. La segunda etapa hice administración, pero ya lo vuelvo a decir, son cursos de formación. Y entonces trabajé en una editorial que es diu Edicions La Campana. Tengo un idioma más, el castellano, que es el catalán, y eso me sirvió para poder trabajar en esta editorial, ¿no? Me dio pase a la recepción cultural y política y social de Cataluña, ¿no? Porque Barcelona pertenece a la comunidad de Cataluña. Entonces, me enriqueció muchísimo poder estar cercana y poder estudiar su cultura, su folclore y su lucha. Claro que sí, claro, es muy, Más muy adelante tengo interesante. en mente a ver si también entro a la vida política, ¿no? De momento no está en mis planes. Y bueno, hace 8 años que hago lo de asistente sociosanitario, ¿no? Los primeros años fue sin el título, porque no te lo pedían, pero los siguientes sí, a partir de 2015 ya te piden, entonces tuve que estudiar y eso es lo que se hace. Pero hay transparencia total, porque yo cuando tengo una presentación, lo primero que hago es compartirla. Entonces, ¿cómo voy a pedir el voto a alguien cuando yo estoy contando una cosa que no va con la realidad y con la base, ¿no? Entonces yo por eso lo he dicho siempre y se lo digo, y absolutamente todos saben, mi familia lo sabe, mis amistades lo saben, mis compañeros también lo saben, y entonces esto está ahí. Pero ya le digo que poner esto laboral o cosas, y tengo otros cursos y tal, pero me pareció que no tenía que ser. Y como no tengo propiedades, o sea, no lo puse. Claro, claro, no, me parece muy, muy importante que usted comente todo esto porque obviamente la ciudadanía se lo pregunta, ¿no? Y desafortunadamente también en Perú hemos tenido uno que otro que ha querido pasarnos gato por liebre, como se dice, ¿no? Sí, claro que sí, Así pero por que, eso gracias que podemos, mira, yo lo decía hace poco, ¿no? Nosotros, a ver, ponemos la cara, el corazón, la disposición, pero también nos sentimos un poco examinados, ¿no? Pero digo, pero bien, porque si yo estoy del otro lado, también quisiera saber quién es que me va a presentar, quién es que dice que me pide un voto, ¿no? ¿Por qué tengo que votar por ti? ¿Por qué te tengo que dar mi confianza? ¿No? Entonces, me parece muy saludable esto. Sinceramente, este es un trabajo que lo saludo, que lo celebro, que lo felicito. Que así ha de ser. Y ojalá se pudiera hacer con los que tienen ya cifrado una franja electoral, los que tienen seguro unos votos de engaño, ojalá se pudiera hacer, pero no se puede, porque a media carrera les han dicho que estaban sancionados, que no podían seguir, y el jurado desde la OMPI les ha vuelto a readmitir. Están unos con un pie, con una acusación fiscal, que no solamente ya es una denuncia, sino ya es una acusación fiscal, pero aún están por ahí en carrera, que aún están en las encuestas. Entonces, esto es lo que tenemos. claro que sí, así es. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero ha sido un gusto poder hablar con usted y comentarle estos temas y que nos pueda explicar un poquito las propuestas. Permítame recalcar al público que esta ha sido una entrevista con Mercedes Chong Alvarado,
candidata Chun. con el Chung. Disculpe, no, es que No, entre el inglés y el español ya las pronunciaciones se me confunden. Permítame entonces, es Mercedes Chung Alvarado, candidata con el número 2 de Democracia Directa. Muchas gracias. Me gustaría saber si tiene usted un mensaje de despedida. sí, lógicamente. Primeramente un saludo y un gracias para todos que me puedan oír, a los que se den un poquito de tiempo para conocerme, para saber de mí. A los que me conocen, mi saludo. Pero sí, a los que no me conocen me gustaría aperturarles esta transparencia que tengo, este mensaje, estas ganas de poder llegar y de poder hacer algo nuevo, de que lo que yo tenía siempre en mente, de que era ese servicio por mi pueblo, ese servicio por mis compatriotas y mis connacionales, pues puedas verse reflejado. Pero si no, igualmente he dicho que seguiré en la lucha y que aún con lo que tenemos impulsaremos los consejos de consulta para poder articular y que lleguen nuestras propuestas. Y entonces el 11 de abril, todos a votar y marcar las 3 casitas y escribe el 2 por peruanos en el exterior. Muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo. Claro que sí. Muchas gracias a usted. Será hasta la próxima. Nos vemos.